Hola, yo soy Horacio Pérez y esto es Investigando la Investigación, un podcast donde investigamos cómo investigan los investigadores, tanto en la academia, industria, independientes. Todo ello mediante entrevistas y debates abiertos, técnicas y estrategias para mejorar todas las partes del proceso investigador y, no menos importante, opiniones abiertas que espero llamen tu curiosidad y te hagan también reflexionar. Hola, hoy es jueves 2 de junio de 2022. Bueno, lo primero en cuanto a las efemérides científicas e investigadoras, tal día como hoy, un 2 de junio del año 1922, nacía Clark Patterson. Este señor fue un geoquímico estadounidense y fue uno de los primeros en dar una medida relativamente exacta, quiero decir bastante exacta para su época, de la edad de la Tierra. Y para ello se basó, intentó buscar fragmentos, rocas que tuvieran una edad bastante avanzada dentro de la Tierra. No los logró encontrar y pensando un poco dijo, vale, no los puedo encontrar dentro de la Tierra, pues entonces voy a analizar composiciones de meteoritos. Y en base a eso y a diversos estudios logró dar una estimación que está en torno a unos 4.500 millones de años, si no me equivoco. Muy bien, ahora vamos a por el episodio de hoy. Bien, hoy vamos a hablar de cribado virtual, en el contexto del descubrimiento de fármacos. Ya sabéis que en este podcast de vez en cuando hablamos de los temas que trabajamos en nuestro grupo de investigación, que es el de bioinformática estructural y computación de altas prestaciones en la Universidad Católica de Murcia, UCAM. Hoy vamos a hablar del trabajo que hacemos allí y vamos a centrarnos un poco en el descubrimiento de fármacos computacional. Ya sabéis, de vez en cuando hablamos de estos temas. Es un podcast general, pero nos tenemos que centrar un poco en lo que hacemos, porque hay bastante audiencia detrás que también le interesan estos temas. Y hoy vamos a hablar, también porque nos lo han preguntado, qué librerías utilizamos. Es decir, cuando nosotros realizamos descubrimiento de fármacos, mediante metodologías in silico, computacionales, llámalo como quieras, lo que hacemos es aplicar diferentes métodos, y esto ya lo hemos explicado en algunos episodios previos. Aplicamos diferentes métodos computacionales, pero todos ellos se aplican a una librería o varias librerías virtuales, en este caso, de compuestos, que pueden tener desde miles hasta millones de compuestos, y después de procesar esas librerías, digamos que rankeamos o priorizamos algunos compuestos para que se testen en el laboratorio, ¿vale? Esa es la idea principal. Lo que no hemos hablado en detalle hasta ahora es qué son esas librerías, cuáles tenemos y ventajas y desventajas de cada una. Bien, pues eso es lo que vamos a contar hoy en un breve resumen. Vamos a hablar de las ideas principales. No nos vamos a meter mucho en detalle, pero como una primera aproximación vamos a mencionar las principales que hay y algunas de las que solemos utilizar nosotros. Bien, esto se podría ver de manera metafórica como buscar la aguja en el pajar. La aguja sería un compuesto bioactivo nuevo que queremos descubrir, y ese pajar es esa librería de compuestos donde no sabemos dónde está la aguja, y entonces buscamos la aguja en el pajar, con la salvedad de que, por hacerlo un poco más realista, a veces quizás podemos tener pequeñas diferentes agujas, ¿no? Y podemos tener diferentes pajares al mismo tiempo donde buscamos esas agujas en paralelo. Bien, pues aquí os aconsejo primero, no lo voy a repetir, repasar un poco el episodio. Un episodio que tenemos en septiembre de 2021, no recuerdo el número, os lo pondré en las notas del programa, que se llama ¿Cómo hacemos el descubrimiento de fármacos computacional? Y ahí hablamos un poco de las metodologías que se suelen utilizar en este campo, docking molecular, modelado farmacofórico, etcétera, etcétera, ¿vale? Pero la idea, como digo, es una biblioteca de compuestos, podemos decir biblioteca,
quimioteca, librería, etcétera. Hay muchas maneras de poder nombrarlo y a partir de ella priorizamos pues una serie de compuestos. Entonces, vamos ya en cuanto a las librerías y por qué elegir unas u otras. Bien, vamos a suponer que estamos ante un contexto farmacológico, ¿vale? Y digo esto porque también puede ser un contexto agroquímico, nutracéutico, etcétera, etcétera. Pero vamos a centrar la idea en un contexto farmacológico y vamos a suponer que tenemos prisa, que nos interesa lo antes posible obtener un posible fármaco para una enfermedad. Entonces, lo que hacemos es aplicar una técnica que se denomina reposicionamiento. ¿Y en qué consiste esta técnica? Consiste en ver si algún fármaco ya aprobado para otra, perdón, para otra enfermedad podría servir para esta nueva que estamos investigando. Ese es el reposicionamiento. Ventajas y desventajas. La ventaja es que, perdón otra vez, la ventaja es que el proceso iría bastante rápido, porque si esa molécula que ya tiene aplicación en otro contexto resulta ser activa en este contexto nuevo, el perfil de toxicidad de esa sustancia y muchas otras propiedades ya han sido estudiadas y establecidas y no las tenemos que estudiar completamente desde cero. Esa sería una ventaja bastante grande. Y el ensayo clínico se podría empezar desde fase 2 normalmente, aunque esto hay que verlo con cuidado porque ahora, claro, lo que hay que cambiar es digamos, la clínica, la dosificación, la biodisponibilidad, etcétera. Entonces, esa es la parte que haríamos un poco desde cero, que tendríamos que estudiar, ¿vale? Entonces, esa es un poco la gran ventaja. Luego, desventaja. Bueno, la desventaja depende de cómo se miren, ¿no? Pero a veces, en cuanto a desventajas, puede haber un problema, sobre todo si es una empresa la que está estudiando el problema, un problema en cuanto a patentabilidad. Porque imaginaos, por ejemplo, el caso de la rapamicina. Es un fármaco que tiene otras indicaciones muy positivas, pero es un fármaco que ya tiene cierto tiempo y entonces su patente ha expirado. Entonces aquí tendríamos una serie de problemas. Esto lo comentamos en el episodio de ayer del podcast con Estefano Pinilla. Os recomiendo muchísimo escucharlo, ¿vale? Pero ahí tendríamos un problema de patentabilidad. A un grupo de investigación quizás no le supone un problema, pero si queremos avanzar en la cadena de desarrollo de fármacos, es importante o preferible que podamos patentar de manera general pues estos compuestos que descubrimos. A esto le dedicaremos un episodio otro día. Bien, esa sería una de las desventajas. Y la otra desventaja es la siguiente. Al reposicionar compuestos, a la librería que vamos a procesar tiene normalmente cerca de pocos miles de compuestos, ¿vale? Para ello procesaríamos una librería que se llama DrugBank. Os puedo poner el enlace en la nota del programa. Es una librería online donde podéis descargar las moléculas, las tenéis que procesar, va a depender del programa o del software de cribado virtual que vayáis a utilizar para procesarla. Y contiene cerca de 2.000, 3.000 compuestos que están ya aprobados por la FDA, ¿vale? Entonces, la desventaja principal de esta librería es que es pequeña y el espacio químico no es muy diverso. 2.000 o 3.000 moléculas puede parecer un número grande, perdón otra vez, pero no lo es tanto, son pocas moléculas, tenemos poco espacio químico ahí que poder explorar. Entonces esa sería una de las principales desventajas. Bien, podría contar muchísimas más, pero como hoy quiero dar solo una pincelada muy general, pues voy a parar aquí. Otro día, si queréis y os interesa, me lo decís y hablamos un poco más en profundidad de esta librería o de otra de las que vamos a contar a continuación. Y bueno, olvidé comentar una cosa. Si queréis hacer cribado virtual, entonces tenéis también la posibilidad de utilizar una herramienta que hemos desarrollado nosotros, que se llama Metascreener y que ya la he comentado brevemente en alguno de los episodios del podcast. Bien, entonces, DrugBank, fármacos ya aprobados. Principal desventaja, espacio químico muy poco diverso. Entonces, ahora vamos a irnos al otro extremo, ¿vale? El otro extremo sería grandes librerías de compuestos donde el espacio químico es mucho más diverso y donde tenemos más posibilidades de exploración. Entonces, por citar algunos ejemplos, tendríamos Zinc, ZINC como el metal, ¿vale?
y a día de hoy estamos hablando de cientos de millones de compuestos. Es una librería que te puedes descargar. Esta es ya relativamente grande y procesarla te va a costar un poco, ¿vale? Y aquí lo interesante, bueno, normalmente ya en este tipo de librerías tan grandes tienes que buscar una donde todos los compuestos que están listados en esa librería estén disponibles comercialmente. Porque claro, si tú haces el cálculo y te sale tal compuesto que es interesante, pero luego no lo puedes comprar, entonces puede ser un problema. Entonces vamos a hablar de Think, cientos de millones de compuestos, o de Enamine. Enamine es una librería que, dependiendo de diversos factores, tenemos una que tiene, por ejemplo, 2 millones de compuestos, que son los que tienen disponibles en stock y tiene un espacio químico bastante diverso. Y luego tiene otra que no recuerdo ahora mismo cómo se llama, pero tiene cerca de 1.000 millones de compuestos. Es también de Enamine, pero en esta librería los compuestos no están disponibles directamente para su compra, pero si te interesa uno o una serie de compuestos, ellos te aseguran en su página web que te los pueden fabricar y tenerlos en poco tiempo, ¿vale? Esa opción no la hemos explorado nosotros. Nosotros hemos explorado la de los 2 millones. En algunos proyectos la hemos procesado y hemos obtenido algunos compuestos interesantes. Y bueno, en la anterior de DraftBank también hemos procesado esa librería en varios diversos proyectos. Hemos podido reposicionar algunos compuestos, depositado patentes, licenciado patentes. Y bueno, en algunos episodios del podcast, incluso entrevistas, hemos comentado cómo lo hemos hecho. Pero bueno, aquí, como estamos hablando en términos muy generales, esos serían como que los dos extremos, ¿vale? Y siempre teniendo en cuenta moléculas accesibles en cuanto a que estén disponibles comercialmente. Por un lado, DraftBank, y por otro lado, estas grandes librerías Enamine y Think, donde hablamos de cientos de millones de compuestos químicos, ¿vale? Bien, si nos quitamos el requerimiento de que esos compuestos tengan que estar accesibles comercialmente y por lo que sea nos interesa explorar un espacio químico virtual, virtual quiere decir que tenemos en la librería una diversa cantidad de moléculas, pero no nos interesa, simplemente nos interesa realizar el estudio, pero o quizás luego más tarde nosotros o alguien con quien colaboramos puede sintetizar esa molécula que nuestros cálculos hayan priorizado, pues entonces quizás te puede interesar estas otras mega o giga librerías, ¿vale? Y entonces aquí ya tenemos algunas, por ejemplo, tenemos la GDP, aquí tenemos varias, del laboratorio del grupo de Gisbert-Schneider en Suiza, y tiene un espacio químico de cerca de, es una barbaridad, estamos hablando de 10 elevado a las 17 moléculas, donde básicamente generan de manera totalmente determinista todas las combinaciones posibles de átomos a partir de cierto tamaño y generan estas librerías, ¿vale? Pero aquí hay que tener mucho cuidado, no se puede procesar en bruto todas estas librerías, hay que utilizar filtros previos, etc. Aquí estaríamos ya en las antípodas de la inmediatez o de la pragmabilidad porque, como os he dicho, no están disponibles comercialmente, ¿vale? En otro momento, en otro capítulo, como esto vamos a hacer una serie, ya os comentaré por qué puede ser más interesante y quién aplica o estudia o procesa este tipo de librerías, ¿vale? Y luego, entre medias de estos dos casos, tenemos otra librería muy interesante que se llama ChemBL. ChemBL, en inglés, en español sería ChemBL, ¿vale? Viene de EMBL, viene European Molecular Physical Laboratory, si no recuerdo mal, y es una base de datos curada que tiene cerca de 2 millones de compuestos, y la característica principal de esta librería es que todos los compuestos, o digamos la mayoría de ellos, están anotados, en el sentido de que hay gran cantidad de información de todos ellos y es información que viene de publicaciones científicas. Entonces puede ser interesante. Claro, al venir de publicaciones científicas, algunas veces vas a tener accesibilidad a ellos, porque si es a la publicación científica, quizás te pueden comentar bien. En nuestro laboratorio hemos sintetizado estos compuestos, los hemos probado, etcétera, etcétera. Si te interesa luego ese compuesto de probarlo en el laboratorio, tendrías que contactar a ese laboratorio para ver si te lo pueden ceder o vender o
de tal manera que tú puedas acceder a ese compuesto, ¿no? Entonces, bien, otro de los intereses de KenViel es que al estar anotada, tú, por ejemplo, si quieres buscar inhibidores o compuestos bioactivos para determinado receptor o enzima, pues es relativamente fácil de poder hacerlo, porque está todo, tiene una base de datos relacional donde puedes filtrar compuestos siguiendo o aplicando una gran cantidad, pues, de reglas. Entonces, bueno, hay muchas más, pero de momento lo voy a dejar aquí para no hacer más extenso este episodio. Y esas serían, digamos, los extremos y un punto intermedio. Otro día hablaremos de cómo las compañías farmacéuticas generan sus propias librerías virtuales y por qué en general esas librerías virtuales pueden ser interesantes, y más todavía por todo lo que está a venir ahora mismo con el machine learning y algunas cosas que son totalmente rompedoras, ¿vale? Bueno, pues lo dejo aquí. Si te interesa seguir hablando sobre este tema, vente a nuestra comunidad de Discord y coméntanos qué librerías estás utilizando, qué librerías te interesaría utilizar, cómo lo haces, etcétera, etcétera, ¿vale? Bueno, pues nada más. Espero que tengas un jueves maravilloso y hasta luego. Muchísimas gracias por haber escuchado hoy este episodio del podcast Investigando la Investigación, y también, sobre todo, gracias por haber llegado hasta aquí, porque esto es ya el final del episodio del podcast. Si ya conoces el podcast y me conoces a mí, pues esta parte ya te la puedes saltar, pero si acabas de llegar al podcast y quieres saber un poco más sobre él, te recomiendo que te quedes solo un momento. En primer lugar, te voy a comentar quién soy y a qué me dedico. Mi nombre es Horacio Emilio Pérez Sánchez, a veces lo abrevio como Horacio Pérez, y soy de formación químico computacional. Actualmente estoy contratado en la Universidad Católica de Murcia, UCAM, donde me dedico a tareas de investigación. Soy actualmente el investigador principal del grupo de investigación en bioinformática estructural y computación de altas prestaciones, donde nos dedicamos a desarrollar métodos avanzados de descubrimiento de fármacos, a implementarlos en supercomputadores debido a la gran cantidad de cálculos que estos tienen que realizar, y además proporcionamos acceso a dichos métodos a través de servidores web o a través de otro tipo de herramientas bioinformáticas. Al mismo tiempo, aplicamos dichos métodos a problemas relevantes dentro del descubrimiento de nuevos fármacos, y los compuestos que descubrimos los patentamos y los licenciamos a diversas empresas. También soy docente en diversos grados en la UCAM, como puede ser el grado en farmacia, el grado en ingeniería informática y el grado en medicina. También trabajo por cuenta propia como autónomo, y ahí tengo 3 líneas principales de actuación. Una de ellas consiste en la asistencia o mentoría en temas de investigación académica e industrial, donde te ayudo a responder a las siguientes preguntas. 1. ¿Cómo conseguir que tus artículos científicos sean aceptados en revistas de alto impacto? 2. ¿Cómo conseguir que tus proyectos de investigación obtengan financiación en convocatorias competitivas nacionales e internacionales? 3. ¿Cómo gestionar eficientemente tus proyectos de investigación actuales para conseguir los objetivos propuestos? Y 4. ¿Cómo incrementar tu productividad como investigador y disminuir tu estrés? También ofrezco servicios de asistencia en bioinformática estructural respondiendo a las siguientes preguntas. 1. ¿Cómo descubrir compuestos bioactivos en diversos contextos, tanto farmacológicos, nutracéuticos o agrícolas, etcétera? 2. ¿Cómo proponer y validar modelos moleculares para sistemas biológicos? 3. ¿Cómo acelerar drásticamente la ejecución de cálculos complejos y costosos? Y 4. ¿Cómo permitir que usuarios con conocimientos informáticos mínimos puedan acceder y sacar rendimiento fácilmente a herramientas científicas complejas? Y por último, también me dedico al desarrollo de diversas herramientas de software para temas de productividad, los cuales iré informando durante los diversos episodios de este podcast. En cuanto al podcast, como os podéis hacer quizás una idea si habéis llegado hasta aquí y habéis escuchado alguno de los episodios, mi intención e interés es divulgar la investigación que se hace en muy diferentes contextos, tanto a nivel académico como a nivel industrial,
porque el tema de divulgación académica industrial pienso que no se le da la suficiente importancia, y también el trabajo que realizan investigadores autónomos y diversos colectivos. Además, doy especial hincapié en el tema de la bioinformática estructural a la hora de divulgar también la investigación que realizamos en nuestro grupo. Por otra parte, también tratamos temas de productividad y todo tipo de herramientas que nos puedan ayudar a mejorar todos los procesos necesarios para poder realizar una investigación en condiciones y con un rendimiento adecuado. Si escucháis el primer episodio del podcast, que es en realidad el tráiler, ahí tenéis algunos detalles más, pero bueno, esa sería la idea principal. Por último, también quisiera mencionar que tenemos una comunidad de Discord organizada en torno al podcast. En la mayoría de las notas del programa, de los episodios, tienen los detalles para acceder a esta comunidad. Y es muy interesante porque ahora mismo tenemos unos 100 y pico de usuarios, de oyentes, que se conectan a la comunidad de Discord, y de ahí surgen diferentes conversaciones. Y por ejemplo, algunos episodios, como digo de memoria, el de ciencia de datos, el de la investigación en ciencia de datos, es uno de los que surgió ahí, pero también ha servido para que oyentes hayan realizado dentro de esta comunidad de Discord nuevos contactos a la hora de exponer intereses similares en temas tanto de investigación como de productividad y de diversos países de habla hispana. También me gustaría decirte que si te ha gustado el podcast, te agradecería muchísimo si lo pudieras sugerir a amigos, contactos que pienses les pueda llegar a interesar, o compartir a través de múltiples plataformas, ya sean las redes sociales, mensajería, WhatsApp, Telegram, Discord, etcétera, emails o cualquier otro medio. Asimismo, también ayuda mucho si en las diferentes plataformas donde se puede escuchar el podcast, como Spotify, Apple Podcasts, iVoox, etcétera, nos puede dar ahí 4 estrellas, 5 estrellas, etcétera, lo que tú veas necesario. Pues todo esto al final ayuda a que el podcast llegue a más gente. Y por último, si quieres ayudar a esta idea, si quieres ayudar al podcast económicamente, te agradecería que te suscribieras a la versión premium del podcast. Tienes los detalles en los enlaces de las notas del programa, o puedes ir directamente a Anchor FM/Horacio-PS y ahí tienes todos los detalles. Y bueno, aquí se termina esta outro del podcast, un poco larga, pero me parecía necesaria para todos aquellos que lleguéis por primera vez. Y nada, de verdad, muchísimas gracias por escucharme y espero que os interesen los temas y que todo este contenido pueda ser beneficioso para todos los que lo escucháis. Muchas gracias y hasta otro episodio.